en esta noche, hermanos, por ti, ¿verdad? Y Shabbat, en general, hermanos, en nuestro presente. Amén. Bendito sea Dios, hermanos, que por él, cuando nosotros a Dios nos dijo por ti, porque es el único, el que el Señor nos pide a nosotros, hermanos, para adorarle a Él, hermanos, porque Él merece la honra y la gloria, hermanos. Amén. ¿Verdad? Es para eso que nos ha creado, hermanos, ¿o no es así? ¿Verdad? Entonces, en este hermoso momento, hermanos, quiero compartir algo importante acerca de la palabra de Dios. Tal vez, hermanos, el tiempo, lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, hermanos, ¿verdad? Y no solo eso, también, hermanos, muchas veces, hermanos, la muerte nos sorprende. Es el último tiempo para uno, hermanos, porque mucha gente, hermanos, en este tiempo, lo que estamos viviendo, este año, hermanos, mucha gente está muriendo, hermanos, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, en esta noche debemos comprender, atender, porque la palabra de Dios nos puede exhortar a que nosotros luchar en nuestra vida espiritual. Yo felicito a cada uno de hermanos, que ellos que tomaron parte de glorificar el nombre del Señor, hermanos. Siempre es así, hermanos. Hay dificultad, pero siempre uno, hermanos, se levante, porque el Señor trajo, hermanos, para que al retroceder, sino que luchemos para adelante, hermanos, ¿verdad? Entonces, en esta noche, hermanos, la palabra del Señor la van a encontrar en este hermoso momento en la carta del apóstol Pablo, hermanos, en Romanos capítulo 13, hermanos. Romanos capítulo 13. Y versículo 11, hermanos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Vamos a leer, hermanos, el 11, 12, 13 hasta el 14, hermanos. Vamos a leer estos versículos, hermanos. Primero voy a leer, después, hermanos, van a tomar parte de la lectura de la palabra del Señor para que si es así, lo que les van a interpretar, hermanos. Yo buscar, hermanos, la palabra del Señor. Y esto conociendo el tiempo que ya es ahora de levantar del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las cuevas de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en brujerías y lascivia, no en contienda y envidia, Sino vestidos del Señor Jesucristo y no por los deseos de la carne. Amén. Hermanos, jamás exactamente lo que vamos a hablar acerca de la venida del Señor, hermanos. Es una exhortación para todos los miembros de la iglesia, hermanos, principalmente en ese tiempo del apóstol Pablo, hermanos, de que ellos no están en un momento tan tranquilo. Es el momento, hermanos, más difícil para aquí hermanos, lo que van a vivir, ¿verdad?, los cristianos. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo, hermanos, también nos van a animar, tanto trae como una gran enseñanza que soy acá del apóstol Pablo, hermanos, lo mandó desde el capítulo 12 y conseguir hasta el capítulo 13, hermanos. Ahora, la culminación, hermanos, de esto, hermanos, cuando Pablo va a ver, hermanos, es una exhortación
en cuanto a todos los creyentes, hermanos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ahora, había más, hermanos, muy interesante. El versículo 11 nos llama mucho la atención, hermanos, cuando empieza este versículo, la primera frase, esto dice, conociendo el tiempo, ¿verdad? Hermanos, quiere decir, ese tiempo debemos entender y conocer lo que estamos viviendo, ¿verdad? Debemos entender, hermanos, este tiempo, lo que estamos viviendo, ¿verdad? De que este tiempo, hermanos, hay muchas cosas lo que están sucediendo, hermanos. Principalmente, hermanos, en el redil del Señor, hermanos. Por ejemplo, hay muchos sectas religiosos, hermanos, también están levantando, hermanos, en este tiempo lo que estamos viviendo. Pero, mi amado hermanos, para entender, para comprender, cuando ve en la palabra del Señor, bien la palabra de Dios, hermanos, muchas veces las otras dominaciones, hermanos, como hermanos, que van a creer que hay un Jesucristo, hasta que van a creer que hay el Espíritu Santo, pero la realidad, hermanos, ellos completamente no están preparados, están descuidados espiritualmente, hermanos. Ellos, hermanos, como que el mundo van a seguir así, ¿verdad? No tiene fin, eso es lo que ellos piensan, hermano, porque llevan adoración a Dios, hermanos, totalmente están en un desorden completamente, hermanos. Pero la Biblia, cuando la ve, hermano, acerca de la palabra de Dios, es muy interesante lo que nos hace. Entonces, porque estamos viviendo en los últimos tiempos, debemos conocer el tiempo. Acabo, hermano, pero igual a nuestro Señor Jesucristo llega a los fariseos, a los religiosos, hermano, porque en ese tiempo ellos son buenos para investigar cómo es el tiempo, hermanos. Cuando hermanos, si es tiempo de verano o es tiempo, hermano, de invierno, en corta tiempo, si es tiempo de bueno, en el futuro. Entonces, así que van a investigar, pero el Señor Jesús quiere comprender, porque, hermanos, vamos a tratar exactamente acerca de la venida del Hijo de Dios, hermanos. O sea, que el Mesías prometido que, hermanos, directamente para salvar a ellos, hermanos, pero ellos no entienden por completamente, hermanos. Ahora, queridos muchos hermanos, en este momento, también, hermanos, acaban de conocer el tiempo cuando que estamos presentes, que ya es el tiempo, hermanos, que estamos viviendo, hermanos, es un tiempo que en el apóstol Pablo es un tiempo tan peligroso, hermanos, ¿verdad? Porque muchas personas, muchos dicen que han creído en Cristo, muchos dicen, hermanos, que tienen fe en el Señor, muchos dicen hasta alaba, glorifican a Dios, hermano, pero el apóstol Pablo, hay una profecía que llega acá en el apóstol Pablo, que ellos tienen apariencia de piedades. Qué tremendo, ¿verdad? Tiene apariencia como que si fueran, verdaderamente son cristianos, hermanos, pero solo de apariencia de piedad, porque en realidad no vive lo que vive en la palabra de Dios, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo, para animar a la iglesia, hermanos, hay que conocer el tiempo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, conmigo a ver, hermanos, conmigo a ver lo que mi hija a Dios a ver, conociendo el tiempo, hermanos. El tiempo, hermanos, es un tiempo de que muy pronto el Señor va a venir, hermanos. La palabra pronto, hermanos, significa de que no hay una definición, hermanos, de hecho algo también muy pronto puede suceder en cualquier momento, hermanos. Amén. ¿Verdad? En cualquier momento puede suceder. Ahora,
lo que mejor dicho, hermanos, lo que empieza a chocar a Dios, tópico de hermanos, que también, hermanos, que es ya ahora, dice, de levantar del sueño, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Que dice el apóstol Pablo. Seguramente, hermanos, que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, hay una necesidad en la iglesia, hermanos. Vio una necesidad dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque tal vez que hay creyentes, hermanos, han descuidado la vida espiritual, hermanos. Hay creyentes, hermanos, que no quieren hacer nada, hermanos, ¿verdad? Hay creyentes, hermanos, que no, para mi punto, hermanos, actividad espiritual ya están en segundo lugar, de que la prioridad es la actividad espiritual, hermanos. Pero como dije hoy, ya que es ya, dice, ahora de levantar de sueño, dice, es ya de levantar de sueño. Todavía, hermanos, Nazaret cuenta 3, hermanos, ¿qué quiere decir, hermanos, para hablar la palabra de Dios, de levantar de sueño, mis hermanos? Quiere decir, hermanos, que uno, tal vez, hermanos, hay algunos que están bien dormidos espiritualmente, ¿verdad? Y cuando uno está dormido espiritualmente, hermanos, no hace efecto, tres hermanos, en cuanto trae la palabra de Dios, ¿verdad? Más que mi tiempo, hermanos, pero con efecto trae, hermanos, como oveja, alma, en cuanto trae la palabra de Dios. Es indiferente en las cosas espirituales, hermanos. Es decir, hermanos, para entender lo que empieza la palabra del Señor, a ver, quiere decir, no tiene interés de vivir, de servir o de vivir en una vida espiritual, hermanos. Ya no tiene interés de vivir en una vida espiritual. Y muchos, actual tiempo, hermanos, muchas personas que son cristianos, hermanos, o creyentes, hermanos, pero la verdad, hermanos, ya no tiene interés, como que si fuera, hermano, es una rutina para ellos, como que si fuera solo para pasar el tiempo para ellos, hermanos, venir en la casa de Dios, ¿verdad? Venir solo para pasar. No, mi amado, hermanos, es el momento, mi amado, hermanos, que levantar de sueño. Es el momento, hermano, de dar prioridad a la casa, hermano, espiritual. Debe ser que la prioridad de la casa, hermanos, no quiero que te aquí de nuevo, hermanos. No quiero que te aquí de nuevo, empieza a tocar a Dios, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nos conformamos, ¿verdad? En lo que vivimos, ¿verdad? Nos conformamos lo que vivimos, media vez un poquito ya. Eso es lo que uno ya satisfecho con eso, hermano. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, en el capítulo 12, el mismo Romano, versículo 2, no os conforméis, dice, a este siglo, sino que transformados, dice. Hermanos, es decir, hermano, date conformar a vida, lo que está viviendo, ¿verdad? En la vida espiritual debe tener un cambio de mente, debe tener un cambio de vivir, de conducta, hermano, debes de tener un cambio. Deja la casa igual, hermano. Es el momento de levantar de sueño, dice. Es el momento de levantar de sueño. Porque, mis hermanos, va a ver. Porque ahora está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. ¿De qué salvación? Nosotros somos salvados, ¿verdad? Tenemos esa salvación por medio de nuestra fe en Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué salvación? Lo que están hablando aquí, la salvación, hermanos, que cuando se pegue el Señor van a tener... no lo van a redimir, no lo van a librar totalmente al pecado. En otra palabra, para que nosotros podamos entender, cuando el Señor va a venir, hermanos, quiere decir, van a ser transformados, van a tener un cuerpo celestial, hermano. Eso es lo que están hablando aquí, hermano. Van a tener un cuerpo celestial, ¿verdad?
No, el cuerpo que tenemos, lo que cuántos hermanos, este cuerpo van a quedar, ¿verdad? No van a heredar el reino de los cielos, pero nuestro espíritu, nuestra alma, hermanos, van a tener un cuerpo espiritual, hermanos. Cuando hay hermanos, ahí deja el pecado, ahí no hay pecado, chitan, hermanos, chitan. ¿Por qué? Porque hay una transformación totalmente, hermanos, ¿verdad? Amén. Hay una transformación totalmente. Entonces, vamos a ver, hermanos, ahí van a hablar la palabra del Señor, ¿verdad? Hay una referencia en cuanto a eso, hermanos. El mismo Romanos, capítulo 8, versículo 23, hay una versión, Dios habla hoy, hermano, y no solo Él dice, sufre, sino que también nosotros que ya tenemos el Espíritu como garantía de lo que vamos a recibir, sufrimos profundamente esperando en el momento y será adoptado como hijo de Dios y con el cual será librado de nuestro cuerpo, dice. Amén. Esas son palabras del Señor, hermanos. Son palabras del Señor cuando nos van hablando a mí. Hermanos, el Espíritu Santo que tiene, hermanos, el apóstol Pablo en el libro en la carta de Corintios, las aras, o la garantía, o sea, el Espíritu Santo que también, hermanos, ¿verdad? Es interesante, hermanos, el Espíritu Santo como quien porque haremos van a garantizarte, hermanos, que nos verá prometer el Señor, hermanos. Esa es la garantía, tenemos un anticipo, hermanos, haremos garantizar que sí, para recibir nos verá la promesa que se comprometer el Señor, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Significa que mi amado hermanos, para entender, hermanos, es el momento de que nosotros, hermanos, de que ser transformados en animal espiritual, y aunque nosotros, hermanos, somos declarados como hijos de Dios, pero van a llegar en el momento, hermanos, cuando el Señor, hermanos, van a adoptar como hijo de Dios, hermanos, hermanos, de ser hecho hijo de Dios, Dios, hermanos, librado de nuestro cuerpo, ya, librado de este cuerpo. Ahora, es muy bonito, hermanos, por ejemplo, en el versículo 12, hermanos, estamos en el versículo 12, hermanos, la noche está avanzada, dice. Hermanos, la gente en el mundo, hermanos, que están haciendo muchas maldades, hermanos. Hablando, hermanos, no solamente, hermanos, hasta la ciudad, hermanos, en nuestro pueblo, hermanos. Hay muchas maldades que no van a acontecer, pero hermanos, como que si fuera, hermano, no tiene fin de ellos, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña, hermano, la noche está muy avanzada, dice. ¿Qué quiere decir? Que la maldad, porque la noche representa la maldad o el pecado, hermanos, ya llegará su fin, hermanos. Ya a punto de que vamos a culminar, ya a punto de que, ya, hermanos, hermanos, llegará a su fin todo lo que es el pecado en esta tierra, hermanos. Pero todo viejo va a haber, hermanos, ya, pero también bajo un parte, hermano, también la noche está avanzada y se acerca del día, dice. Se acerca el día. ¿Qué es lo que está refiriendo, hermano? Se acerca el día, que decir, está refiriendo el día cuando el Señor va a venir, ¿verdad? Nosotros, hermanos, vivimos en la luz de Cristo, ¿o no es así, hermanos? Amén. Si algunos quiere seguirme, deja a Jesús, hermanos, un hermano seguirme, hermanos, no viejo, mi amado, hermanos, uno tiene que andar en la luz, ¿verdad? Tiene que andar
andar en la luz de Cristo, hermanos. Que empieza el Señor, hermano, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará sin tinieblas, dice, sino que tendrá la luz en su vida. Hermano, la luz de Cristo, estamos viviendo en la luz de Cristo, ¿verdad? Estamos viviendo. ¿Qué quiere decir, hermano? Si estamos viviendo en la luz de Cristo, significa que nosotros, hermanos, no se puede dormir espiritualmente, hermanos, porque estamos viviendo en la luz de Cristo. Porque en la noche representa el pecado, la noche, hermano, representa cuando muere, hermanos, que inconscientemente, hermano. Entonces, la palabra de Dios viva a ver, hermanos, que se acerca en el día, quiere decir, hermanos, que el día del Señor ya muy pronto van a venir, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros, hermanos, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Nosotros no debemos dormir, sino que debemos velar. Cada momento, todo el tiempo, diariamente, debemos velar espiritualmente, hermanos. Hay un texto, hermanos, que me puede referir, fuerte, interesante, está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, hermanos, versículo 6, hermanos. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, así nos enseña, hermanos. Por tanto, dice, no durmamos como los, ¿qué dice, hermanos? Como los demás, sino que velemos, seamos sobrios, dice. Qué tremendo, ¿verdad? No van a entender bien a Dios, hermanos. Nosotros, hermanos, Dios nos permite, hermanos, para que no muere, hermanos, como los demás, dice, sino que velemos, dice. Sino que nosotros, hermanos, la Biblia nos enseña, hermanos, que debemos velar todo el tiempo en la vida espiritual, hermanos. Amén. Velar con quien hermanos, que seamos sanos en nuestra forma de pensar, hermanos. Seamos sanos en nuestra forma de pensar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que nosotros, hermanos, tenemos que vivir en una vida de santidad, hermanos. Tenemos que vivir una vida de santidad, hermanos, porque hermanos, somos librados de las tinieblas, o sea, en el pecado, hermanos. Nosotros somos librados, ¿no es así, hermanos? Amén. Somos librados, entonces no se puede vivir en tinieblas nuevamente, hermano. Ya no se puede, hermano, pecar siguiendo pecando, ya no se puede, sino que empieza a tocar a Dios a ver, hermanos. Quiere decir, sino que velemos, seamos sobrios. Pocos tocan a fijar, porque atento, porque alertamente en la semana espiritual. ¿En qué forma nos que alertamente en la semana espiritual, hermanos? Quiere decir, hermano, la cuenta de la semana espiritual, porque el amor y chévere, hermanos, hermanos, fácilmente, vamos a velar. Una puerta espiritual, aunque somos creyentes, toda una puerta espiritual, muchas veces fácilmente, hermanos, pecamos delante de Dios, hermanos. Pecamos delante de Dios, ¿verdad? No cachupan, hermanos, ha pecado como una hermanos, pero la Biblia nos enseña, hermanos, que ya no se puede hacer estas cosas, hermanos, sino que dice la palabra de Dios, la segunda frase del versículo 12, hermanos, también. Desechemos, pues, dice, las obras de las tinieblas. Es una orden de parte de nuestro Señor, hermano, que debemos desechar las obras de las tinieblas, hermano. Amén. ¿Qué es las obras de las tinieblas? Está refiriendo, hermanos, en primer lugar, de físico, o sea, en otra palabra, de una naturaleza actual, hermanos. Porque, hermanos, todavía por ejemplo, en la carta de Éfeso, en la carta de Colosas, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, despojado, pues, del viejo hombre, hermanos. En otra palabra, debemos hermanos, ¿verdad?
en esta forma, mi amado hermano, muchas veces, hermanos, el Señor se va a probar, hermanos. Así es, van a ser cuando van a venir el Señor, como lo dice el Señor, hermano, en cuanto a la iglesia de Éfeso, en cuanto a la iglesia de Sardes, en cuanto a la iglesia de Pérgamo, hermanos. Hermano, es tremendo, hermano, tú no van a entender, hermanos, hermano. Por ejemplo, la iglesia de Pérgamo, hermanos, quiere decir, pensar con ellos, hermano, que está bien delante de Dios, es normal, que está sirviendo al Señor y no saben, hermanos, que están viviendo en la oscuridad, que están viviendo en el pecado, hermanos. ¿Qué quiere decir, mi amado hermanos? Tú no van a entender, no van a comprender la palabra del Señor, hermanos. Y lo que está viviendo conmigo, hermanos, que anda en una vida de santidad. Mi amado hermanos, en esta noche es interesante tomar muy en cuenta, hermanos, lo que viaja sobre Dios, hermanos, que debemos desechar las obras de las tinieblas. Ahora, hay un pasaje bíblico, el segundo de Pedro, hermanos, capítulo 3, versículo 14, dice, por eso, ¿no bien, hermanos? Capítulo 3, versículo 14, el segundo de Pedro, hermanos, por eso, queridos, dice, hermanos, dice, durante espera, dice, esfuerza para que Dios los halle sin mancha ni culpa, viviendo en paz. Quiere decir, hermanos, todos van a hablar la palabra de Dios, casi no van a exhortar a los cristianos y al apóstol Pedro también, hermano, querido hermano, deja el Señor, porque muy pronto viene el Señor. Habrá un esfuerzo, hermano, habrá un esfuerzo. Cuando pedí el Señor, que sea viviendo en una vida de santidad, hermanos. Porque en la carta del apóstol Pablo, en Efesios 10, hermanos, porque el Señor van a venir por una iglesia sin mancha ni arruga, hermanos. Entonces, amados hermanos, en este hermoso momento, principalmente, hermanos, quiere decir, hermanos, que vamos a sorprender, hermanos, que estamos viviendo en el pecado. Por ejemplo, ¿por qué, hermanos, Adán? ¿Por qué la primera pareja, hermanos, entonces es mal el Señor, hermano? ¿Qué buena vergüenza aquí, hermano? ¿Qué hubo aquí? ¿Por qué hubo aquí, hermano? Porque ya pecamos ante Dios, hermanos. Pero cuando uno, mi amado, hermanos, no ha pecado delante de Dios, cuando se pedía el Señor, hermanos, ¿qué van a hacer? Con toda confianza van a recibir el Señor en las nubes, hermanos. Amén. ¿Verdad? Con toda confianza van a recibir el Señor en las nubes. Entonces, en este hermoso momento, hermanos, debemos hacer un esfuerzo. Mi amado hermano, de que está presente en este hermoso momento, hermano, van a tener un esfuerzo, hermanos. Cuesta, hermanos, para dejar el pecado. No es sencillo, hermano, dejar el pecado. Es una lucha lo que estamos haciendo, hermanos. Amén. Cuesta, mi amado hermano. Pero ¿qué debemos de hacer, hermanos? Debemos luchar. ¿Cómo vamos a luchar para que nosotros podamos abandonar el pecado? Podemos renunciar al pecado. ¿Qué debemos de hacer, hermano? El remedio de eso, hermanos, es entregarse totalmente en la mano de Dios. Y claro, aquí está el Señor. Dos, hermanos, hay que orar. Hay que orar al Señor, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque en esta manera, hermanos, solo en esta forma, hermanos, uno puede vivir, santificar a este hermano. Para terminar, hermanos, el primero de Juan, capítulo 2, versículo 28, hermanos, hay un pasaje bíblico que nos va a animar en esa forma, hermano. Con bien, hermano. Ahora, hijitos, dice, permanecer unidos en Cristo, dice, para que tengamos confianza cuando Él aparezca, dice, en su gloria. No sintamos avergonzar ante Él cuando Él venga, dice. Qué tremendo, ¿verdad?
Porque tengamos confianza cuando aparezca, dice, en su gloria, dice. Amén. Eso es palabra del Señor, hermanos. Entonces, en esta hermosa noche, hermanos, ¿qué debemos de hacer si estamos con las armas de la luz? Las armas de la luz, hermano. ¿Qué es las armas de la luz? Lo que están hablando aquí, hermano. Las armas de la luz, hermanos, es decir, hermanos, en primer lugar, tener una vida que vive en la verdad, hermanos. Que vive en la verdad, ¿verdad? Que seamos sinceros delante de Dios. En segundo lugar, las armas de la luz, hermanos. Uno tiene que estar en la mente, claro, hermanos, que la salvación ya lo vamos a tener, hermanos. No van a dudar, hermanos. Nunca van a dudar de nuestra salvación, hermanos, ¿verdad? Porque Él nos dio esa salvación, hermanos. Tres, hermanos, nosotros, hermanos, debemos entender, hermanos, en este hermoso momento. Debemos, hermanos, de qué es lo que debemos tener esa seguridad, hermanos. Debemos tener esa seguridad, ¿verdad? ¿Qué es seguridad? Lo que están hablando, hermanos. La seguridad, hermanos, que sí, que nosotros, hermanos, estamos seguros en nuestra vida espiritual, lo que estamos viviendo. Es esta seguridad, pero también, hermanos, para terminar esta noche, prácticamente si claro, hermano, andemos como de día, dice, ahí está, hermano, andemos como de día, honestamente. O que dice, hermano, la palabra honestamente, quiere decir decentemente, deja otra versión, hermanos, o sea, honradamente. Honradamente debe vivir así o en una vida de rectitud. Debe, en otra palabra, conmigo, andemos como de día, dice, una vida rectamente delante de Dios. Amén. No clonetería, no barachería, no brujería, ni laxilio. Hermanos, hay una listado, hermanos, que vieja escuela de Dios. Hay una palabra aquí, hermanos, este versículo 13, hermanos. No. Quiere decir, hermano, ya no correspondemos de seguir pecando, hermanos. Ya no correspondemos, hermanos, para que seguir pecando delante de Dios. Eso es lo que dice, hermano. Sino que, vestido del Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Qué es vestir? Ahora, hermano, somos identificados con el Señor. De que nosotros cuando creer el Señor, hermanos, somos sepultados juntamente con Cristo y resucitados juntamente con Cristo. ¿O no es así, hermano? Amén. Resucitados juntamente con Cristo. Ahora, lo que estamos en el Señor, hermano, quiere decir, debe tener esa característica, hermano, lo que tiene el Señor, hermanos. Quiero reflejar el característica del Señor en mi vida, que es, hermanos, debe estar en la verdad. Debe, hermanos, estar en una humildad. Y deben estar en amor, hermanos. Eso es, hermanos, esas tres características muy interesantes para vestirnos, hermanos, en el Señor, hermanos. Si nosotros hemos resucitado en Cristo, hermanos, debemos vivir en amor, ¿verdad? ¿O no es así, hermanos? Si nosotros hemos resucitado con Cristo, debemos vivir en una humildad. Y debemos vivir en la verdad, hermanos. Amén. Yo soy el camino y la verdad. Y Jesús, bien, hermano, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Jesús, hermanos, que Él es el amor. Que Él entregó su vida por nosotros, hermanos. Amén. Entonces, en esta noche, hermanos, aún escuchamos la bendita palabra de Dios. Para conocer el tiempo de poder vivir, hermanos. Hay que tiempo, no te cambia conformar a las semanas que estamos viviendo, hermanos. No te cambia conformar, sino que hay que empezar a pensar, hermanos, para cambiar cada día. Hermanos, piensa en este momento que la venida del Señor ya se va a aproximar, en cualquier momento puede suceder. Amén. Y en aquel día, hermanos, puede ser que nosotros, hermanos,
no sé, la nafta se llama, ¿cuánta nafta se llama, hermanos? O sea, el fin del mundo para mí, de un accidente o una enfermedad, hermano, eso es el final para nosotros, hermano. Entonces, ¿qué debemos de hacer, mi amado hermano, para que empiece a tomar a Dios? Debemos vivir de día, hermanos. Debemos vivir en día, hermanos. ¿Y qué debemos hacer? Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Mi amado hermanos, pues, que no acaban de desechar las obras de las tinieblas, pero debemos luchar, hermanos. Debemos luchar en nuestra vida. Papá, yo voy a luchar, hermano, porque sin mí nada podéis hacer. Jesucristo es la palabra de Dios, hermano. Sin mí nada podéis hacer. Sino que haramos hermano con vinis, tenéis una pedra jaranín, con vinis, nos helamos con defender, Señor. No es comentar Pedro con defender al Señor, hermanos, cuando se tiene a su lado, es verdad. Pero la Biblia quiere que hermano, un poco vinis. Si Cristo está en nuestra vida, todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Amén. ¿Verdad? Nos conviene para, hermanos, nos conviene para santificar a los demás, nos conviene para dejar que el pecado, pero si vivimos con Cristo, hermanos. Amén. Si vivimos bajo el control del Espíritu Santo, que Dios nos va a decir, hermano, que van a seguir adelante, hermanos. Gloria a Dios.